del año 2023, un nuevo año, un nuevo comienzo, unas nuevas metas, unos nuevos objetivos. Amén. Pero lo más importante es que todas estas metas, objetivos y estos nuevos comienzos en nuestras vidas, en ellos esté como prioridad nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque no podemos hacer ningún plan ni trazarnos ninguna meta si el Señor no está en medio de ellos. Amén. Porque no olvidemos lo que la palabra de Dios dice: separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer y nada te saldrá bien. Nunca olvide eso. Si usted saca al Señor de esa ecuación, no aspire ni espere que en este año le vaya bien. Si no metes a Dios en la ecuación, el resultado será que nada nos va a salir bien. Amén. Gracias, manita. Yo soy como el hermano Luis también. Bueno, entonces, mis hermanos y amigos, de verdad que para mí es un gozo este primer domingo 15 de enero yo poder tener el privilegio de iniciar este año con un mensaje de la bendita palabra de Dios. Veníamos tratando, mis hermanos, el tema conmigo los domingos sobre las 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz antes de morir. Ya vamos a llegar a Semana Santa y vamos a volver a empatar. Entonces la idea es que hoy vamos a finalizar con las 7 palabras. Hemos visto 5. Hoy vamos a ver la 6ª y la 7ª. Así que hoy quiero ser lo más resumido posible y poder terminar dando una preciosa conclusión para terminar este tema e iniciar con un nuevo tema que el Señor ha puesto en mi corazón, y ya lo veremos en el mes de febrero que me corresponda la enseñanza. Amén. Pero hoy vamos a finalizar, vamos a cerrar ese capítulo y vamos a terminar con esas preciosas palabras y expresiones que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz antes de morir. 7 preciosas palabras o frases. Hoy vamos a ver la 6ª y la 7ª. Iniciamos rápidamente, manitos, con la 6ª, pero antes de iniciar vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias primero que todo, Padre, por darnos la vida, por tener misericordia, Señor, de cada uno de nosotros y concedernos un día más, Señor, el privilegio y el gozo de poder abrir nuestros ojos, Señor, esta mañana y poder tener un día más de vida. Padre, gracias, porque muchos no tuvieron ese privilegio. Hoy tú has tenido misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros seres queridos que nos acompañan en esta mañana. Gracias por colocar en el corazón de cada uno de nosotros el querer como el hacer. Dice tu bendita palabra: has sido tú disponiendo nuestros corazones y nuestras vidas para venir a esta tu casa con gozo y con alegría, con un corazón dispuesto a escuchar tu bendita palabra y con un corazón dispuesto también y unos oídos dispuestos a escuchar lo que tú deseas decirnos hoy para la gloria y la honra tuya. Padre, que seas tú usándome como un instrumento en tus manos para hablar al corazón, a la mente, al entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, redarguyendo, que seas tú, Señor, consolando, pero sobre todo edificando, Señor, nuestras vidas y corrigiéndonos, Padre. Padre, permítenos hoy tener el gozo y la alegría de oír tu voz, de escuchar tu palabra, Señor, y de permitir que ella se haga una realidad en nuestras vidas. Que salgamos de aquí con el firme propósito de poder vivir la palabra de Dios en cada uno de nosotros. No tan solo ser oidores, sino hacedores de ella. Padre, te damos gracias y no permita, Señor, que salgamos de esta reunión de la misma forma como entramos. Permítenos, Señor, salir con el gozo de haber escuchado tu voz hablando en nuestras vidas. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, manitos, la 6ª palabra la encontramos rápidamente donde habíamos quedado, en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, veníamos de ver la 5ª palabra que estaba en Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esa fue la 5ª palabra o frase que expresó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y la vimos la anterior enseñanza.
Luego sigue con el versículo 29 y 30. Quiero leer el 30, que es la sexta frase. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así que aquí vemos la sexta frase: consumado es. Mis hermanos, hay algo importante que aclarar sobre estas quinta y sexta frase. La quinta es, el Señor dijo: tengo sed. Y la sexta dijo: consumado es. En griego no son dos palabras, es una sola. El griego tiene la facilidad de expresar mucho con una sola palabra. En español nosotros somos más enredados. Entonces, para expresar lo mismo que se dice en una palabra en griego, nosotros tuvimos que colocarlo en español: tengo sed, dos palabras, pero en el griego es una sola. Y en la sexta, donde dice consumado es, también es una sola en griego, pero nosotros tenemos que dividirla. Consumado es para el español. Amén. Entonces, importante que tengamos esos datos. El verdadero significado de la palabra consumado es, me gusta mucho ir al diccionario para que nosotros podamos saber el significado verdadero de las palabras, ¿sí? Porque cuando uno no conoce el significado de una palabra, tiende a confundirse. Entonces, mirando en el diccionario, lo que significa la palabra consumado es acabado, terminado, cumplido, realizado, magistral y perfectamente algo. Llevar a cabo totalmente una cosa o algo que se ha realizado por completo. Así que eso es lo que significa consumado. En conclusión, la palabra consumado es terminar, realizar o llevar a cabo totalmente algo. Eso es lo que significa la palabra consumar. Así que nuestro Señor Jesucristo, en esa declaración de consumado es, lo que está hablando allí es de una indicación de una victoria, mis hermanos. En ella se incluyen, y en esa victoria de consumado es prácticamente que están resumidas las otras 6 frases o palabras que nuestro Señor Jesucristo expresó. Hay una diferencia especial entre la quinta y la sexta frase: tengo sed y consumado es. Cuando el Señor Jesucristo dijo tengo sed, se estaba refiriendo a Él mismo, a su persona. Pero cuando Él dijo consumado es, se estaba refiriendo a su obra redentora, a toda su obra preciosa redentora, y no a Él. Importante, mis hermanos, hay 4 verdades a las que el Señor se refirió cuando dijo consumado es. 4 verdades que podemos nosotros rápidamente estudiar en esta mañana. Cuando Él dijo consumado es, se refirió primero a la consumación de las escrituras proféticas, a la consumación de las escrituras proféticas. En otras palabras, al cumplimiento total y perfecto de todas las escrituras proféticas que se habían dicho acerca de Él, concerniente a su venida, a sus sufrimientos. Así que ese consumado es, tiene que ver con el cumplimiento de todas las escrituras proféticas. Aquí vemos entonces, manitos, profecías que atañen a su primera venida. Juan capítulo 19 versículo 28 dice lo siguiente, y es importante lo que dice en el versículo 28. Cuando Él dijo en Juan, en el 27, en el 26 y en el 27, donde dijo mujer, he ahí tu hijo, que es la tercera palabra, y después dijo he ahí tu madre, dice el versículo 28 que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba ¿qué? Consumado o terminado, ¿qué dijo? Para que se cumpliese ¿qué? Para que la escritura se cumpliese, ¿qué dijo? Tengo sed. Para que la escritura se cumpliese, porque todas las escrituras y todas las profecías que se habían
dicho o redundantemente profetizado acerca de él, se cumplieron en el Señor Jesucristo, concernientes a su venida y a sus sufrimientos. Alguien podrá decirnos, mis hermanos, que la verdad es que hay algunas profecías que faltaban por cumplirse, y es verdad, porque estamos hablando de su venida y de sus sufrimientos. Todavía en ese momento de la muerte del Señor Jesucristo faltaban algunas profecías por cumplirse, pero eran profecías donde Él todavía no tenía, no le competían a Él. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Ejemplo, falta la última palabra, que la encontramos en Lucas capítulo 23 versículo 46. Entregar su espíritu en las manos del Padre. Ahí lo vemos en Lucas. Señor Padre, en tus manos entrego ¿qué? Mi espíritu. Esa todavía no se había cumplido, porque estábamos estudiando la sexta. La séptima todavía no. Él apenas había dicho consumado es. Pero en la séptima todavía no se había cumplido, faltaba esa. Pero faltaba también la otra profecía que está en Juan 19:37, que tiene que ver que su cuerpo no fuera ¿qué? Traspasado. Ya él había muerto allí, y después de su muerte, donde ya no le competía a él, sino lo que estaba escrito de él, vemos que esta profecía todavía no se había cumplido y faltaba por cumplirse. No traspasaron su cuerpo. Acuérdense que fueron con y su cuerpo fuese traspasado, perdón, no es que no fuese, sino que fue traspasado por una lanza. Y faltaba la otra profecía también. En Juan 19:36, ¿qué dice, manitos? Mire lo que dice en Juan 19:36 y 37. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. ¿No será quebrado qué? Hueso suyo. Y la verdad fue que no quebraron ninguno de los huesos de nuestro Señor Jesucristo. Los de los ladrones sí, pero los del Señor Jesucristo no. Y el versículo 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron con aquella lanza. Así que faltaban todavía escrituras por cumplirse, pero que no dependían de él, porque fueron después de su muerte. También faltaban las profecías que tenían que ver con la resurrección. Sí, faltaban varias profecías por cumplirse, pero no había nada más que el Señor debía de cumplir. Todas las profecías concernientes a su primera venida y a sus sufrimientos se habían cumplido al detalle. Todas las profecías se encuentran cumplidas en un solo hombre, en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo puede ser esto posible, no? Habría una pregunta. El Señor Jesucristo debía de ser lo siguiente, y nótese en esto porque es un juego de palabras. Todas esas profecías cumplidas en un solo hombre. El Señor Jesucristo debía de ser un profeta como Moisés, un guerrero como Josué, un sacerdote como Aarón, un rey como David y como Salomón. Debía de ser el cordero de la propiciación, pero también debía de ser el cordero que fue liberado en el desierto. Él debía de ser el sacerdote que hacía los sacrificios, no solo el cordero, sino también el que lo sacrificaba. Debía de ser el tabernáculo, debía de ser el altar, debía de ser el altar de la propiciación y el pan de la propiciación y el propiciatorio mismo. ¿Cómo poder nosotros encajar todas estas profecías sino en una sola persona, en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo? Él fue el único, mis hermanos, en el cual todas las profecías que se dijeron acerca de él, de su venida y de sus sufrimientos, se cumplieron al pie de la letra. Así que, mis hermanos, para poder unir estas profecías tenemos que venir al Señor Jesucristo. Todas estas profecías se encuentran cumplidas en un solo hombre, en el Señor Jesucristo. Consumado es, quiso decir que en él estaban cumplidas todas las escrituras. Así que aquí vemos el primer punto cuando dice que se refirió a la consumación de las escrituras proféticas. El segundo punto se refirió a la consumación o culminación de todos sus sufrimientos. Allí terminaron, fueron consumados, terminaron todos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz.
Dice que debemos de aclarar que todos los sufrimientos del Señor Jesucristo no se limitaron a los físicos, sino que también hubieron sufrimientos espirituales. En Mateo 26:38, allí en Getsemaní, el Señor dice que tuvo tristeza en su espíritu. Dice que su alma estaba muy triste ¿hasta qué? Hasta la muerte. Y esa tristeza tiene que ver también con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero fueron sufrimientos espirituales de su alma. Y tenemos también los sufrimientos físicos de nuestro Señor Jesucristo. De esos sufrimientos físicos, mis hermanos, es importante que entendamos que el Señor fue escupido, abofeteado, golpeado, torturado, vituperado y finalmente condenado a morir con una muerte de un criminal al ser colgado en una cruz. Me gustaría citar algunas citas bíblicas con respecto a esos sufrimientos físicos. Isaías capítulo 50 versículo 6 dice que di mi cuerpo a los heridores y escondí mi rostro de los injurios y estupos. No escondí mi rostro de los injurios y estupos, o sea, esputos, muy bien, manito, o sea, de escupirle en su cara. Así que vemos allí sufrimientos del Señor. Isaías 56. Tenemos Isaías 53 del 3 al 10. Aquí nos habla de todo. Dice el versículo, manitos, en Isaías, el versículo 53, me llama la atención en el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Imagínense en todos los sufrimientos del Señor Jesucristo, físicos. Pero me llama la atención en este versículo el que dice experimentado en quebrantos. Experimentado en quebrantos, en enfermedades. No porque él se hubiese enfermado, sino porque él fue el que sanó todas las enfermedades de todos aquellos que vinieron a buscarle a él y esperaban algo de él, entre ellos la lepra, que era considerada como una maldición y como si alguien estuviese en pecado por los judíos, y que escondimos de él el rostro. Una pregunta, mis hermanos, rápidamente, y es: ¿cuándo uno esconde el rostro de alguien? ¿O cuándo usted le voltea la cara a alguien? Como cuando usted está enojado con alguien. Estaban enojados con el Señor Jesucristo. Y la pregunta es: ¿será que a ratos nosotros pareciéramos que estuviéramos enojados con el Señor y le volteamos el rostro al Señor? ¿Escondemos de él la cara? Y dice, y lo menospreciado, dice, y fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y será que nosotros no solo le volteamos el rostro, sino que lo menospreciamos y no lo estimamos? Y yo pensaba, mis hermanos, esta mañana en la cena del Señor, si el no venir a la iglesia, el no venir a la casa del Señor, no es un menosprecio para nuestro Padre y para nuestro Señor. Miren, hermanos, cuando nosotros podemos venir y no venimos, nunca olvide lo que le estoy diciendo. Usted está menospreciando a su Señor. Diferente el que no puede venir porque no puede, sencillamente tiene que trabajar, etcétera. Pero el que puede y no lo hace, mi hermano, nosotros no nos damos cuenta. ¿Quién se da cuenta? Nadie. Nosotros no estamos detrás de un hermano: mire, ¿usted descansa mañana o no descansa? ¿Usted trabaja o no trabaja? No estamos detrás de un hermano buscando eso ni preguntándole eso. Pero si un hermano no viene pudiéndolo hacer, está menospreciando al Señor. Y qué tristeza, manitos, que muchas veces nos hallamos en esas condiciones. Todos esos fueron sufrimientos del Señor. Quiero ir a lo siguiente porque me llama mucho la atención algo donde quiero enfatizar. Los testimonios del Señor Jesús sobre su propia muerte y sufrimiento. O sea, no solo eran los que estaban escritos acerca de él en la palabra, sino los que él mismo dijo, porque él mismo lo dijo. Vamos a Mateo 16:21, me gustaría que lo viéramos. Mateo 16:21, manitos. Dice la palabra de Dios así. Lo leo.
Mateo 16, 21 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ¿qué? Padecer, sufrir mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él mismo estaba hablando de sus propios sufrimientos, que le era necesario ir y padecer y sufrir y morir, pero que resucitar. ¿Por quién? Dice, al tercer día. Y resucitar. Él mismo lo decía. En Lucas 24, 25 y 26, ¿qué dice, manitos? Lucas 24, 25 y 26 dice lo siguiente: entonces él les dijo, porque me llama mucho la atención estos versículos que les estoy diciendo. Lucas 24, 25 y 26 dice: entonces él les dijo, el Señor Jesucristo, y está acá con letra roja, palabras del Señor. ¿Qué dijo? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas ¿qué? Han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? O sea, que sufriera y que entrara en su gloria. Está hablando que era necesario todos esos sufrimientos y luego entrar en su gloria. Y quiero terminar con este versículo porque es importantísimo. Juan 10, 17 y 18, manitos. Juan 10, 17 y 18. Mis hermanos, este versículo dice lo siguiente. Juan 10, 17 y 18. Dice la bendita palabra de Dios así. Me equivoqué. Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Ojo, tengo poder o autoridad. ¿Para qué? Para ponerla, y tengo poder o autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para poner mi vida, tengo poder y autoridad para ponerla cuando yo quiera, y tengo poder para poderla volver a tomar cuando yo quiera. Y es importante este versículo, mis hermanos. ¿Por qué es importante? Ya les voy a decir por qué es importante. El Señor enfrentó los sufrimientos sabiendo de antemano por su propia voluntad. O sea, no fue que a él los sufrimientos lo cogieron por sorpresa. Él sabía y voluntariamente los aceptó. No fue que alguien se los impuso. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Él voluntariamente enfrentó todos estos sufrimientos y nunca lo cogieron por sorpresa, como muchos piensan. Ay, qué pesar del Señor, mire lo que le tocó. No, no, no. Él ya sabía todo lo que le esperaba. Las escrituras lo decían y él mismo lo dijo. ¿Me entienden? Entonces todo esto él lo hizo voluntariamente. No olviden esa palabra. Sus sufrimientos terminaron para siempre cuando él dijo: consumado es. Esto fue la culminación de sus sufrimientos. Y viene la tercera palabra. Se refería a la consumación de su sacrificio perfecto y único. La consumación de su sacrificio perfecto y único. La idea de un sacrificio por los pecados se encuentra a través de toda la palabra de Dios, y nos dice que un sacrificio de sangre ha estado siempre relacionado con los pecados de la raza humana. Lo vemos desde el principio. Lo vemos, mis hermanos, cuando el Señor le hizo túnica de pieles a Adán y Eva en Génesis 3, 21. Lo vemos también cuando Abel trajo un cordero como ofrenda al Señor en Génesis 4:4. Lo vemos también en los sacrificios de Noé en Génesis 8:20. Lo vemos en el cordero que fue encontrado allí trabado en esa zarza en reemplazo de Isaac, allí en Génesis 22:13. Y lo vemos en los corderos que el pueblo de Israel, del pueblo judío, sacrificaba día tras día y año tras año a través de los sacerdotes y los levitas. Y todos estos sacrificios eran día tras día y mañana tras mañana.
hasta llegar a Hebreos 9:22, donde dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, donde nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo fue quien realizó el último, único y suficiente sacrificio. No hay necesidad de más. Amén. Él fue ese último cordero sacrificado. Así que ahí vemos la consumación del sacrificio perfecto y único del Señor. Como conclusión, cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para la construcción del tabernáculo en el desierto, Él proveyó de cada utensilio sagrado, de cada mueble, pero nótese que no había dónde sentarse. Estaban el altar, estaban las mesas, las cortinas, las lámparas, el velo, pero no había una silla. Y esto es importante porque tiene un significado, dando a entender que en ese ritual nunca se terminaban los sacrificios por los pecados. Sacrificios día tras día y año tras año. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote, que se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Él fue el último sacrificio. Y nótese los versículos importantes de esto. Hebreos 10, 11 y 12. Vamos a Hebreos 10, 11 y 12. Dice la bendita palabra de Dios lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no había necesidad de estar día tras día. Ya la obra estaba terminada, consumada. Amén. Día tras día. Y ahí mismo en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, porque todo estaba consumado, terminado. Qué precioso, manitos. El Señor resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Qué hermoso es, manitos. El hecho de que el Señor se sentara significa que el Padre estaba satisfecho para siempre con aquel sacrificio perfecto. Y vemos la última palabra, mis hermanos, que tiene que ver, perdón, la última palabra no, la cuarta interpretación de la consumación, el cuarto significado. Esa palabra consumación se refirió a la consumación de la conquista sobre el poder de Satanás. Esa también era un significado de esa consumado, es la conquista del poder sobre el poder de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo, en su muerte en la cruz, conquistó la muerte y derrotó al enemigo, al diablo o Satanás. Antes de la cruz, el enemigo tenía las llaves de la muerte. Lo encontramos en Hebreos 2:14. Vamos a ver, Hebreos 2:14. ¿Qué dice la palabra? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, que es allí cuando él está muriendo, que dice consumado es, al que tenía que el imperio de la muerte, el poder. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Él antes de esa muerte tenía ese poder, porque él lo reclamaba. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y el diablo reclamaba las mismas palabras del Señor, sobre todo hombre pecador. Y esa era la muerte. No podía el Señor retratarse. Así que el Señor en la cruz terminó, mis hermanos, con ese poder que tenía el enemigo sobre el ser humano. Romanos 5:12 dice: el pecado entró por cuanto el pecado entró por el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, y hay una cita en Ezequiel 18:4, dice: el alma que pecare, esa morirá. Así que el enemigo tenía ese poder, pero el Señor Jesucristo en la cruz, en su muerte,
consumado es, terminó con ese poder que tenía el enemigo. Amén. Satanás está justificado al demandar la muerte para todos los pecadores, pero Dios en su gran amor y misericordia planeó la forma de salvar a los pecadores a través de la muerte sustitutiva de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por completo el castigo de nuestros pecados. Y gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo resucitó, por lo cual Él nos da una nueva vida y nos garantiza una resurrección con Él, en donde este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad y de incorrupción. La muerte ha perdido su aguijón y la tumba su victoria. Me gustó esa frase. La muerte ha perdido su aguijón y la tumba su victoria, porque el Señor consumó o terminó con el poder de Satanás en la cruz. Quiero ir a Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Me gustaría que lo proyectáramos allí. Apocalipsis 1, 18. ¿Qué dice? Es importante este versículo. Dice en 1:18, y el que, hablando del Señor Jesucristo, dice, 17, cuando le vi, dice Juan el apóstol, dice, cuando le vi al Señor Jesucristo, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y nótese lo que dice acá, porque es una realidad, es una verdad, mis hermanos y amigos. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, tengo el poder, la autoridad sobre la muerte. ¿Me entienden, hermanitos? Y es importantísimo, mis hermanos, que usted y yo entendamos esto, porque nuestro Señor Jesucristo tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y Él tiene el poder para dar su vida y tiene el poder para volverla a tomar. Nadie se la quitó. Amén. Así que con esto quiero cerrar esa palabra, la sexta, que dice consumado es. Y vamos bien, me quedan 15 minutos para terminar la última frase. Y la última frase la encontramos, la séptima frase, la encontramos en Lucas capítulo 23. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 dice lo siguiente en el versículo 46. La entrega de su espíritu. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué preciosa frase, mis hermanos. La última de las 7 frases y palabras que nuestro Señor Jesucristo expresó o dijo en aquella cruz. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Mis hermanos, el Señor en sus últimos momentos no se volvió hacia las personas a decirles y a advertirles que un día ellos iban a recibir la retribución por lo que le habían hecho. Él no se volvió a amenazar a los que le estaban crucificando, ni les dijo, un día ustedes van a recibir el castigo por lo que me hicieron. No. Él no les dijo nada de eso. De hecho, no se concentró en eso. ¿Saben por qué? Porque ellos ya le habían escuchado y ya la habían rechazado voluntariamente. Él se dirigió por última vez a su Padre en una oración perfecta, en una oración espléndida. Nótense que la primera palabra que él dijo, ¿quién se acuerda de la primera palabra? Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera frase que él expresó fue una oración a su Padre. Y termina su última frase también con una oración a su Padre. Y él se volvió, fue a su Padre, de donde él venía y a donde él iba a volver. Ya estaba terminando todo, ya todo estaba consumado. Por eso dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que, mis hermanos,
El Señor, muriendo como un criminal y abandonado por muchos de sus discípulos y aún de sus amigos, el Señor se vuelve a su Padre en la más profunda emoción y confianza, volviéndose a su Padre. Y eso me emociona, mis hermanos. En esta última expresión encontramos una oración al Padre. No todas las frases fueron oraciones, solamente de las 7 fueron 3 oraciones. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cuarta, donde dijo, Elí, Elí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la segunda oración. Y la última oración está en la séptima expresión, donde dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Así que, mis hermanos, es importante que cuando en nuestros últimos momentos, y oiga bien esta reflexión, es importante cuando en nuestros últimos momentos de nuestras vidas nos dirigimos a Dios como Padre, como nuestro verdadero Padre. Esta oración debe ser el resultado de una verdadera comunión con Dios el Padre, y no solo en ese momento tratar de llamarlo Padre porque estamos en la mala, a punto de morir y a punto de partir de este mundo. Y déjenme decirle algo. Miren, yo he alcanzado a estar como en unas 2 ocasiones al pie de alguien antes de morir. ¿Alguien ha estado al pie de alguien antes de morir? Creo que son de las situaciones más duras que uno puede vivir y experimentar. Y Dios prácticamente me permitió estar al pie de mi abuelo, que Dios sabe cómo lo quiero en mi corazón. Me parte el corazón cuando pienso en él, porque me crié con él, dormía con él y andaba con él para todo lado. Mi abuelo dejó en mí muchas semillas, y una de sus tantas semillas me enseñó el amor por el trabajo y no por la vagancia. Yo era un niño y salí de vacaciones de estudio y me dijo, ¿y te vas a quedar quieto aquí en la casa haciendo pereza y jugando? No, señor, camine que ya le tengo un trabajo. Y le dije yo, abuelo, ¿un trabajo? ¿A mí? Sí, señor. Levántese, mañana nos levantamos a las 5 de la mañana. Yo le dije, ¿a las 5? Sí, a las 5. Compró un pan, nos levantamos como a las 4:30, hizo un chocolate, me lo dio y nos fuimos caminando. Yo no sabía para dónde me llevaba el abuelo. Llegamos a la carnicería, sitio donde habían varios supermercados, y había al frente una señora que vendía periódico. Y le dijo, doña María, aquí le traigo a mi nieto, dele unas prensas para que salga a vender. Y habían un poco de niños allí, muchachos jóvenes, por ahí unos 30, mayores que yo, y yo creo que yo era uno de los menores. Y yo veía que todos alistaban sus periódicos, le metían la revista en el medio, y entonces le dice la señora, ¿y si lo roban? Dijo mi abuelo, yo pago, pero dele los periódicos y que vaya a trabajar. Y abuelo, ¿y qué hago? Y me dijo, pues grita, pregúntele a los muchachos cómo se grita. ¿Cómo se grita? País de hoy, el país. Yo le dije, ¿ah, sí? Sí, diga duro así, y todo el mundo sale a comprarle. Y dijo, hágale, lo espero en la casa por ahí a las 10. Ese era mi abuelo. Y después de eso me acuerdo de mi abuelo, manito, porque me da mucha nostalgia con el viejo. Viendo que yo trabajaba los fines de semana vendiendo periódicos, digo, no, pero este muchacho está como muy desocupado. Llegó y me hizo una carreta. Se compró unas llantas y me hizo una carreta. Y yo le dije, abuelo, ¿y esa carreta? Y me dijo, para que usted vaya a trabajar en ella. ¿Cómo así? Me dijo, claro, en esa época estaban de moda los mercados móviles. ¿Se acuerdan? Y entonces uno iba con su carreta y decía, le llevo al mercado. Y la gente, y entonces el hombre me hizo carreta. Y yo, hermanos, quiero decirles que de niño tenía mi propia plata. Le cogí amor al trabajo y amor a la plata también, porque una cosa conlleva a la otra, pero sobre todo amor a trabajar, manito, con las 2 manos, y no a que le den las cosas a uno o a recibirlas a toda hora, mantener así con las manos abiertas a ver cuándo me dan. No, manito, yo aprendí delante del Señor a que con las manos uno trabaja y se gana el sustento. Dice la palabra de Dios, el que no trabaje, que no coma. La vagancia no es buena, mis hermanos, ni para nosotros ni para nuestros hijos.
hay que enseñarles a trabajar. Y me perdonan que me haya desviado unos minuticos con mi abuelo, pero déjenme decirles algo, mis hermanos. El Señor, en esa palabra de padre, estaba hablándole y estaba refiriéndose a su padre del cual él había salido. Y era el sitio más seguro y de confianza que él podía tener. Así que vamos a explicar profundamente cada palabra y la expresión de este versículo padre, que fue la misma palabra con la que inició el Señor en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y termina con Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra Padre refleja una profunda relación del Señor Jesucristo con Dios y su Padre. Lucas capítulo 2 versículo 49, manito. Lucas 2, 49. Dice la palabra de Dios así. 2, 49. Dice así. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de qué? De mi Padre me es necesario estar. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo tenía allí 12 años. Pero se expresaba ya, ¿de quién se expresaba como su Padre? De Dios. Mi Padre. Ya él sabía quién era su Padre. Había una hermosa relación. Y ya me acordé por qué fui al tema de mi abuelo. Resulta, manitos, porque se le va la paloma a uno. Resulta, mis hermanos, que el punto es que cuando una persona está muriendo, por lo general, él en sus últimas palabras, él dice lo que realmente él fue en su vida o lo que realmente él amaba en su vida. El que tiene mucha plata muriendo dice: cuiden las cosas por las que tanto he trabajado. Sí, usted hable con una persona que tiene plata y verás que ya para morir lo primero que dice: no malgasten lo que tanto trabajé. ¿Sí me entienden? El que está muriendo habla de lo que tiene en su corazón, de lo que es esencial o primordial para él. ¿Cómo puedes tú hablar en la muerte, ya en esos últimos momentos, que era lo que yo quería decir? Decir a Dios Padre si nunca lo has reconocido como Padre. Nunca te vas a acordar en ese momento que Dios es tu Padre. ¿Sabes por qué? Porque no es lo que hay dentro de ti. Y es ahí donde tenemos que poner mucho cuidado. Llamamos Padre, sí, pero a los que verdaderamente le hemos recibido como Padre. Amén. Eso era lo que quería decir. Entonces mi abuelo, 2 días antes de morir, yo le clamaba a mi Dios para que mi abuelo pudiera recibir al Señor en su corazón. Y mi abuelo me decía, ya muy enfermo, me decía: veo la pelona cerquita. Ayer se murió uno allí. Estábamos en el Seguro Social, en esas camas allá. Ayer se murió uno allí, antier el día allí. Está como que me toca. Y el hombre decía así, ¿no? Y yo: abuelito, mire, ¿por qué no recibe al Señor en su corazón y se coloca a cuentas con él? Dijo: hagámoslo, mijo, consciente. Mientras haya vida, hay oportunidad. Y Dios sabe que yo fui el hombre más feliz del mundo, que mi abuelo hubiera recibido al Señor. Dios sabe cómo amaba al viejo. Entonces, manitos, muriendo, yo sé que se ha de haber acordado de su Señor, porque lo recibió como su Señor y su Salvador. Y podía decirle, como dijo el Señor Jesucristo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y todos aquellos que hemos nacido de nuevo, algún día, cuando nos llegue ese momento de partir, podremos decir con gozo, con alegría y con firmeza: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Pero el que le ha recibido como Padre. Amén. Quiero terminar, hermanitos, con algo importante. Esa palabra Padre también es una palabra de conquista. Él regresa a su casa, o sea, a su casa celestial. ¿Cómo? Con un triunfo. En la mente del Señor Jesucristo había una mente de victoria. Ningún hombre tomó su vida, sino que el que la puso voluntariamente. Por eso quiero que nunca se le olvide ese versículo de Juan 10, 17 y 18.
La puso. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder y autoridad para volverla a tomar. Entiendan, nadie me la quitó. Oiga, manitos, cuando usted y yo entendamos esto, manitos, usted y yo vamos a entender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Porque Él voluntariamente quiso venir a dar su vida por ti y por mí. Voluntariamente la puso. Él voluntariamente entregó su vida y dejó que nosotros hiciéramos con Él todos aquellos vejámenes, pero lo hizo voluntariamente. Y nótese algo que nunca lo había aprendido hasta hoy, esta mañana, la madrugada, estudiando. Y quiero que no se le olvide lo que aprendí yo, porque el Señor me lo mostró. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice allí ya, y deja de estar esa palabra, ya no está en rojo, porque eso fue lo que él dijo, pero vuelve a la negrilla y dice: y habiendo dicho esto, expiró. O sea que esas últimas palabras las colocó ¿quién? Lucas. Las escribió Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, pero nótese lo que Lucas escribe: y habiendo dicho esto, expiró. En otras palabras, el Señor mismo tomó la decisión de expirar, de dejar de respirar. No fue que Él estaba luchando como nosotros que nos vamos a morir y uno siente que todo el mundo se agarra de donde pueda, ¿no? No. Es ahí donde yo quería que ustedes entendieran esto. Nosotros no nos podemos comparar con el Señor en esta frase, porque podemos decir lo mismo que Él dijo: aquellos que hemos nacido de nuevo, Padre, los que hemos nacido, en tus manos entrego mi espíritu. Pero ojo, no en el mismo sentido que lo dijo el Señor Jesucristo, porque Él tenía el poder en ese momento de cómo y en qué momento entregar su vida. No fue cuando la muerte le quiso quitar la vida al Señor, que es lo que yo quiero que ustedes me entiendan, sino cuando Él quiso, voluntariamente quiso, voluntariamente determinó: este es el momento y aquí dejo de respirar. Expiró. No fue que la muerte lo acosó como a nosotros y ya no puedo respirar y nos quedamos. No. Él nunca, la muerte tuvo poder sobre él. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Él la entregó cuando Él quiso, voluntariamente, cuando todo estaba consumado y ya todo estaba listo. Él decidió el momento exacto de entregar su vida. ¿Me entienden? En cambio, usted y yo no tenemos ese poder. Podemos decir: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, pero no podemos decidir cuándo ni el cómo. ¿Me entienden? Pero aunque no podemos decidir el cuándo y el cómo, sí podemos decirle a nuestro Señor, como dijo el apóstol Pablo. Pero lo que sí podemos es hacer y estar ¿qué? Preparados para ese momento, como lo estuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 y 16, ¿qué dice, manito? Pónmelo allí o lo busco acá. Primera de Tesalonicenses, un hermanito que me lo lea. 15 y 16, manito, léeme. Sigue. Amén. Cuando Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, la primera carta, Pablo pensaba que iba a estar con vida cuando el Señor volviera. Amén. Por su iglesia. Pero ya Pablo, pasado el tiempo y los años,
Miren lo que dice Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Ahí adelantico, un hermanito que me lo lea. Manito Carlos Agüelo puede ser. Carlitos, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? 4, 6. Ya el apóstol Pablo en sus últimas cartas, nótese lo que dice. ¿Qué dice, Carlitos? 4, 6, segunda de Timoteo. Porque yo cercano. Porque yo ya estoy, dice, para ser sacrificado. El apóstol Pablo ya sabía que la muerte estaba cerca. Acuérdense que él estaba preso por Roma y a él lo condenaron a muerte. Entonces, él ya sabía que en sus últimos días, él sabía que su muerte estaba cercana. Y entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo con respecto a esa preparación sobre la muerte? Leámoslo rápidamente, manitos, en estos versículos. Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 23. Filipenses 1, 21 y 23. Lo leo. Dice así la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él tenía claro que si tenía que morir o dormir y partir era para estar ¿con quién? Con Cristo, mis hermanos. Qué seguridad, qué preciosa esa seguridad, manitos, qué certeza, esa es la palabra. Así que, mis hermanos, nosotros debemos de estar preparados. Todos no tenemos el poder que tuvo el Señor Jesucristo. Él sabía en qué momento entregaba su vida, tenía ese poder. Usted y yo no. Podemos decir, Padre, en tus manos entregamos nuestro espíritu. Y tenemos la certeza de algo importante que se me olvidó. Juan 10, 29, Santiago, por favor. Juan 10, 29. Miren la confianza que debemos de tener nosotros. De cierto, Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio, hablando el Señor, Juan el Bautista del Señor Jesucristo, dice, mi Padre que me las dio, pero es que Juan el Bautista, el apóstol Juan, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar ¿de qué? De la mano de mi Padre. Y cuando Él dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, ¿quién podrá arrebatar nuestras almas y nuestras vidas de la mano de mi Padre? Nadie. Miren la confianza, la certeza que tenemos que tener nosotros y cómo debemos de estar, aunque no tenemos control de la muerte, sí tenemos que estar preparados para ella, con tranquilidad. Amén. Quiero terminar diciendo lo siguiente, manitos, y le pido 5 minutos más. Salmo 31:5 dice la misma frase de Lucas, capítulo del mismo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Salmo 31:5, lo tengo acá. Salmo 31:5 dice lo siguiente, manitos. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y eso lo quiero llevar a lo que estamos leyendo acá en Lucas. Lucas dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El salmista dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aquí ocurre lo siguiente. En Lucas, el Señor Jesucristo agrega una palabra y omite otra frase. En Lucas, el Señor Jesucristo agrega a lo que había dicho el salmista años atrás, cientos de años atrás, la palabra que él agrega es Padre. Porque en Salmos, en el Antiguo Testamento, a Dios no se le llamaba Padre. Padre se le vino a reconocer con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y él dice, el que quiere venir, dice,
Juan 14:6 dice, no vendrás al Padre sino a través de mí. O sea, el Señor Jesucristo fue el que dio la categoría de Padre. En el Antiguo Testamento no se le llamaba Padre a Dios. Por eso el Señor acá en Lucas agrega la palabra Padre, pero omite la última frase que dice, tú me has redimido, oh Jehová Dios de Israel. ¿Por qué? Porque él no necesitaba ser redimido. Amén. Nosotros sí, porque tenemos pecado. Él no. Por eso omite esa frase. Importante. Quiero terminar con lo siguiente, mis hermanos. Y es lo siguiente. La conclusión. Si nosotros los creyentes morimos antes que el Señor venga para ser llevados a la iglesia, al cielo, podemos morir con la seguridad de que con la seguridad de la futura resurrección y la inmortalidad de nuestras almas. Podemos decirle a nuestro Dios al momento de la muerte, Señor Jesús, recibe mi espíritu, así como lo dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado. Recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Recibe, al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y aquí le estoy hablando a los amigos, a aquellos que aún no han tomado esa decisión. Y yo les digo, ¿quieres exclamar la misma frase del Señor Jesucristo? ¿Quieres decirle a Dios, Padre, en tus manos entrego mi espíritu? Recibe primero al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y podrás decirle, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ese es el ánimo, ese es el anhelo, el ruego, amigos, en esta preciosa tarde ya. Decirles que no olviden lo siguiente. El Señor Jesucristo vino a este mundo para sufrir y para morir por tus pecados y por los míos. Él vino a colocar su vida por todos nosotros, a sufrir por todos nosotros. Pero ojo, lo vino a hacer ¿cómo? Voluntariamente. Y segundo, Él entregó su vida voluntariamente. Nadie se la quitó. La pregunta es, ¿cómo has venido tú en esta mañana hoy a escuchar la palabra de Dios? ¿Voluntariamente o obligado? O porque, otra vez me volvieron a invitar estos hermanitos. Ay, papá, como para no hacerle el feo voy a ir. Además, porque si voy, pues bueno. ¿Cómo viniste? ¿Voluntariamente o obligado? Y lo otro, no olvides jamás que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para darte la vida y tiene el poder también para quitarla. ¿Crees que ante semejante poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, es justo que usted y yo hoy no le reconozcamos a Él como nuestro Señor y Salvador, sabiendo que Él tiene el poder y sabiendo que Él tiene las llaves de la vida y de la muerte? Yo hoy te invito, amigo y amiga, para que no permitas que pase un segundo más, como aquel ruego que le hice a mi abuelo, y que te pongas a cuentas con el Señor, que lo recibas en tu corazón, para que puedas tener la tranquilidad de poderle llamar Padre y de tener la certeza, la seguridad de que nuestras almas jamás podrán ser arrebatadas de las manos de ¿quién? El Padre. Y que en Él tenemos salvación y vida eterna. Que el Señor nos ayude, hermanitos. Esta es la conclusión final. Vamos a orar. Coloquémonos en pie para que descansen las sillas. Padre bendito, en esta preciosa tarde, Señor, una vez más venimos delante de ti, Señor, agradecidos contigo por tu bendita palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado a través de ella. Gracias por enseñarnos a través de tu Santo Espíritu, por guiarnos, y gracias por hablarnos a través de tu bendita palabra.
Gracias por permitirnos aprender, Padre, que en ti, Señor, tenemos la confianza, la certeza, la tranquilidad de tener salvación y vida eterna. Porque tú tienes el poder y la autoridad para entregar tu vida y tienes el poder y la autoridad para volverla a tomar cuando tú quieras. Y como dice tu bendita palabra en Apocalipsis, que tú tienes las llaves de la vida y de la muerte. Padre, reconociendo tu poder, tu grandeza y tu autoridad, permite, Señor, que aquellos que no te conocen, que el amigo y la amiga que nos acompañan en esta tarde, hoy pueda tener o pueda tomar la decisión de entregar su vida a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, al único que puede darle salvación y vida eterna a su alma, porque tiene el poder, nadie más sino Él. Gracias por esa preciosa obra redentora de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien vino a este mundo, descendió del cielo y le dijo al Padre: Padre, heme aquí, envíame a mí para salvar a la humanidad. Se encarnó de María Virgen, tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros, se humilló tomando forma humana y estuvo dispuesto a, en ese cuerpo humano, 100% hombre, pero 100% Dios, estuvo dispuesto a cumplir todas las exigencias del Padre. Estuvo dispuesto a sufrir todos aquellos vejámenes que nosotros tuvimos para con Él. Y estuvo dispuesto a ir a la cruz, a sufrir el castigo de la ira del Padre. La ira de Dios fue sobre Él. Estuvo dispuesto a pagar lo que Él no había robado. Estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. Padre, ¿cómo no estar agradecidos nosotros con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo? Con aquel que tomó nuestro lugar y que murió por nuestras culpas. Permítenos, Señor, en agradecimiento en esta tarde, Señor, recibirle con todo nuestro corazón, permitir que Él sea nuestro Señor y Salvador, para tener el privilegio de llamarle Padre y poder tener la certeza de saber que el día que tengamos que partir de este mundo, podremos decirle con gozo y con alegría: Padre, en tus manos entregamos nuestro espíritu, porque iremos a estar con Cristo, como dice Pablo, que es muchísimo mejor. Te damos gracias, mi Señor, por obrar en el corazón de todos aquellos, Señor, en especial en aquellos que no te conocen. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día, Señor, a dar testimonio y a hablarle a todas las personas y los amigos que conocemos, en especial a nuestras familias, Señor, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, para que ellos puedan experimentar el gozo de tener la salvación y la vida eterna. Es el regalo más precioso que podemos experimentar en esta vida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tus enseñanzas. Y estas gracias, Padre, te las queremos dar en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Hermanos, vamos a entregarle unos almanaques. Por cada persona vamos a entregar 5